A nuestra primera invitada de hoy, que es un lujo, la verdad, tenerla aquí, es Verónica Razzini, diputada nacional por la Libertad Avanza y además es empresaria. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer acompañarlos hoy y bueno, con ganas de charlar un rato. Yo también, la verdad que sí, es para hacer una entrevista muy enriquecedora, más que nada porque te estaba contando fuera del aire, hay muchos políticos que uno entrevista que quizás no se involucraron en política porque vienen del sector privado, sino que hay gente que hace política hace 50 años y vos lo ves en el Estado prendido continuamente. Digo, y tu caso es algo que es para resaltar. Sí, bueno, no vengo de la política, nunca hubiera imaginado en la historia de mi vida que podía llegar a terminar en este lugar. Hay días que realmente me pregunto qué hago en el Congreso de la Nación, porque para una persona como yo, que por ahí empecé trabajando en el barrio con mi Sí. papá, en un negocio, que bueno, después se transformó en una empresa, pero que bueno, justamente lo malo de la política me interpeló a hacer algo más, a involucrarme, nada, tratar de luchar contra la mafia sindical, que fue un propósito que tuve desde el año 2020 cuando bloquearon nuestra empresa durante 3 meses. Y bueno, y llegar a los resultados que hoy tenemos, ¿no? Donde realmente hay una política de Estado que lucha contra los bloqueos, logramos que hubiera un gabinete antibloqueos dentro del Ministerio de Seguridad, hoy hay leyes para luchar contra los bloqueos, duras y concretas en la primera modernización, en la segunda modernización laboral también. La verdad que para mí, y lo digo con orgullo, es un placer haber podido colaborar con esos artículos, con esas leyes, llevando información y bueno, y ayudando a un montón, a cientos de empresarios en estos años para formarse, para informarse sobre cómo luchar contra nada más y nada menos que contra la mafia sindical, porque lo que nosotros logramos fue que los empresarios pymes indefensos empezaran a defenderse solos, Sí. unirse, defenderse solos y de esta manera dar la batalla que nunca las grandes empresas se habían animado. Y para nosotros fue toda una novedad y bueno, y fue creo que también un poco uno de los puntapiés iniciales hace algunos años atrás de esta lucha de decir vamos a romper con estas estructuras que se enquistaron en el poder y que armaron un instituto paralelo que luchaba contra las empresas en Argentina. Una locura, pero era así. Ahora te voy a llevar más para el lado del movimiento antibloqueos y demás, pero quiero conocer más tu faceta como empresaria. Contar una breve historia de la empresa, si, Yo no, si pasó por varias sí, generaciones. sí, nosotros somos tercera generación. La empresa la empezó mi abuelo en el año 70 en Rosario, después siguió mi papá y en el año 2007 mi papá se enferma y ahí con mis hermanos tomamos el mando de la empresa y bueno, que era una empresa con 5 empleados y que para cuando yo me fui en el 2023, que dejo Sí. para venir a la función pública, teníamos en ese momento más de 100 empleados y bueno, fue una historia de crecimiento, de hacernos muy de abajo, muy de abajo, la verdad que con muchos años, con mucha experiencia y la verdad que para mí fue eh, a- aprendizaje continuo, ¿no? Sí. Porque bueno, la pyme en Argentina es eso, es el aprendizaje continuo, es estar corriendo en una carrera sin fin donde tenés obstáculos todo el tiempo. Este es un país que hasta hace unos años odiaba al empresario, Sí. odiaba al empresario y la gente debía odiarnos porque nosotros invertíamos o porque era una cosa muy loca, ¿no? Y yo siempre me rebelé contra eso y dije, no puede ser que se nos trate de esta manera. Nosotros no merecemos eso. Y bueno, y eso fue también un poco lo que me interpeló a involucrarme en política, transformar eso y mostrarle a la sociedad que Argentina estaba equivocada. Y creo que bueno, hoy estamos en un momento donde empezamos a entender
cómo Argentina vivió equivocada durante muchos años, en muchos aspectos. Hemos sido engañados, viste que está el meme ese de hemos Sí. sido engañados. Bueno, hemos sido engañados, creo que muchos fuimos engañados durante mucho tiempo, pero se nos cayó la venda y creo que Argentina está llena de mucha gente buena, mucha gente trabajadora, gente que quiere salir adelante y que bueno, que hoy intenta a través de un rumbo completamente nuevo buscar otro camino. ¿Cómo hace una empresa con la situación de nuestro país que constantemente vive en crisis para sobrevivir varias generaciones? Mm, Porque eso es no muy, todos quizás tuvieron la misma suerte, ¿no? eso, Un eso país tan inestable como el nuestro. eso es muy difícil, eso es muy, muy difícil. Realmente, viste que siempre dicen que los empresarios pymes son héroes, Sí. porque realmente es muy difícil, tenés que ser muy cuidadoso, tenés que tener un termómetro y siempre estar 3 pasos más adelante. Creo que es muy, muy complejo poder sortear las distintas situaciones del país. Creo que es una habilidad que siempre dicen que un empresario argentino en el exterior es mega multimillonario Sí. porque está preparado para que todos los días te cambien las reglas del juego. Bueno, creo que hoy se está caminando hacia un camino muy difícil, pero un camino de estabilidad donde las variables empiecen a ser un poco menos, las posibilidades sean un poco más certeras, la previsibilidad para tomar decisiones eh, pueda ser el camino de una vez Claro, que no por haya todas, demasiado ¿no? riesgo, ¿no? Si bien las inversiones llevan su riesgo, pero en Argentina es un Sí, riesgo extremo siempre. sí, 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 sí. Bueno, es un país raro es un país raro donde la gente viene, de repente invierte, gana mucho dinero de golpe, pero el riesgo es sumamente, sumamente alto. Bueno, creo que hoy lo que se plantea es volver a ser un país normal como Mm. cualquier país del mundo, donde las rentabilidades no sean exacerbadas, donde no vivamos gastando lo que no tenemos, donde empecemos a ser un país en serio que tenga políticas que realmente acompañen al que invierte de una vez por todas, pero bueno, arreglar todos estos desajustes que tuvimos durante los últimos años no es una tarea fácil ni rápida, Claramente. y bueno, estamos transitando momentos todavía de dolor, creo, pero bueno, también empezamos a ver números que son alentadores, empezamos a ver bueno, que hay un bosque que no tenemos que dejar que nos tape el árbol. Ahora yo te voy a hacer alguna pregunta con respecto a la economía, la macro, la micro, pero contame Dale. cómo surgió la idea del movimiento antibloqueos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue tu experiencia en particular y cómo lo llevaste adelante? Bueno, el movimiento surgió, fue una idea que tuvimos con la hoy senadora provincial Florencia Arieto. En su momento, cuando yo estaba transitando el bloqueo de la empresa de mi familia, ella me empezó a llamar todos los días, me contó que ella tenía denuncias contra el sindicato de camioneros por situaciones muy parecidas a las que yo estaba viviendo, pero bueno, la nuestra fue muy particular Sí. porque fue un bloqueo muy exagerado. Fue una cosa que en un momento donde estábamos saliendo de la pandemia había eh, eh, específicamente el sindicato se había enloquecido con nosotros y bueno, eso le llamó mucho la atención a los medios, el tema se nacionalizó porque llegó a los medios nacionales y se hablaba de esto en todo el país. Aparte un bloqueo que dure 3 meses, No, no existe. fue muy difícil de soportar, pero bueno, nosotros tuvimos esa decisión y esa convicción de dar esa batalla en ese momento. Y bueno, y después de algunos meses y cuando la justicia nos dice, nos da la razón en la justicia laboral, cosa que no había sucedido en la historia de Sí. Argentina, la justicia penal nos da la razón y mete presos a las personas que deben estar involucradas. Entonces fue como, claro, un antes y un después y había que aprovecharlo. Cuando reabrimos y podemos acomodarnos, de repente yo tenía que poner una consultora porque tenía una fila literalmente de empresarios que venían de todos los lugares a preguntarme cómo había hecho, cuál era la estrategia,
qué tenía que hacer. Bueno, entonces ahí Florencia viene a Rosario a conocerme y el día que nos conocimos hubo mucha sinergia entre nosotras dos porque las dos teníamos mucha información Sí. sobre cómo había que atacar, cuáles eran. Y bueno, y armamos un protocolo y dijimos, che, vamos a empezar a ayudar a los empresarios, armemos un grupo de WhatsApp, yo tengo en transporte, yo tengo acá, me llamaron de allá, y armamos un grupo de WhatsApp que en menos de una semana eran más de 100 empresarios. Florencia tiene mucha llegada en los medios, entonces ella enseguida armó un Twitter en ese momento, armamos un Gmail y en 2 días tuvimos 187 denuncias de bloqueos distintos en todo el país. Era una locura. O sea, se puede decir que tu caso hizo público muchísimos más. Visibilizamos un montón. Bueno, enseguida los medios hicieron eco, la verdad es que los medios siempre fueron una de las claves del éxito del movimiento porque siempre nos acompañaron. Enseguida salió una nota en el diario un domingo al mediodía que después se replicó en los medios nacionales durante varias semanas y después empezaron a venir los casos muy fuertes como el de San Pedro, sí. Con los hermanos Rey, donde detuvieron por primera vez a 2 secretarios gremiales de camioneros. Una investigación enorme que, bueno, está dando sus frutos, empieza el juicio oral. Después, bueno, tenemos secretarios gremiales procesados en distintos lugares del país. O sea, realmente se empezó a darle una batalla a la mafia sindical sin la ayuda de nadie en ese momento. Éramos solo nosotros tratando con los medios que exponían a los fiscales y que de esa manera no les quedaba otra que actuar como correspondía porque ya no actuaban a la sombra. Sí. Nosotros habíamos detectado que ellos tenían un protocolo de actuación y que todos los sindicatos usaban el mismo. Iban primero a la comisaría, arreglaban el comisario, entonces cuando vos tenías que hacer la denuncia nadie te venía a ayudar. Después ibas en ese momento a las secretarías de trabajos provinciales, donde eran prácticamente una escribanía de los sindicatos, y te apretaban para que cedas ante lo que te estaban pidiendo. Entonces vos terminabas dirimiendo problemas intersindicales que no tenían nada que ver con vos, que a vos te costaban un montón de plata, que aparte terminabas entregando tu empresa. Y bueno, fuimos detectando y aprendiendo, y fueron muchos años de muchos bloqueos. O sea, abandono total del Estado, ¿no? Total. Que cuando te tienen que cobrar tasas, impuestos y total, demás están ahí presentes. Total. No, esto era el servicio, yo decía, era el Estado al servicio de la mafia, ¿eh? Era así, literalmente. Pero bueno, después todo cambió realmente. En el 2023 yo acepto una invitación para participar en política. Ya teníamos la asociación formada con nuestra personería jurídica. Florencia en el mismo camino también se involucra en la política. Creo que desde estos lugares logramos muchísimo más las dos, y la lucha sigue por caminos diferentes, ¿no? El movimiento hoy sigue funcionando, tiene su comisión directiva, el movimiento hoy tiene reuniones con el Ministerio del Interior, donde se plantean diferentes problemas, porque no es que desaparecieron los bloqueos, ¿no? Los bloqueos siguen existiendo. Hoy tenemos un problema gravísimo en Vaca Muerta, donde, bueno, justamente las distancias son enormes, donde ahí rige la ley de la selva, es el desierto, las distancias son muy grandes, hay muchas cosas mezcladas, pero bueno, nosotros podemos aportar nuestra experiencia y el acompañamiento que pudimos darle a todos los empresarios, ese vínculo de confianza. Sí. ¿No? Pero ¿crees que es fácil una coordinación entre nación, provincia y municipios para tratar de solucionar estos problemas? No, o sea, tendríamos que tener la intención. Creo que, mira, hay provincias donde se articula muy bien. La realidad es que la clave hoy para nosotros fue la generación del 134, que es el número para denunciar. De esa manera nosotros no dependemos de que una comisaría intervenga, porque sabemos que la comisaría está manejada por el sindicato siempre. Entonces, directamente ya el Ministerio de Seguridad entra de oficio, y la denuncia ya queda en una fiscalía. Entonces eso nos gana un montón de pasos y vos protegés al empresario porque no queda expuesto.
porque ese es el gran problema. El empresario estaba siempre tan expuesto bueno, esto ha sido muy, muy importante. Y bueno, y se va profundizando. Después, vos hoy llamás al 134, haces la denuncia, viene Gendarmería y evitaste el bloqueo. El bloqueo no dura 2 horas, O una sea, hora. hoy es así Lo de que fácil, digamos. hoy funciona de esa manera. Puede que se demore un poco Sí. más, a veces siempre tenés casos distintos donde Pero no vas a tener un realmente. caso de 3 meses como fue el No, tuyo, digamos. absolutamente. No, no, como el mío no hubo nunca más algo así. Creo que lo más grave que tuvimos fue Lácteos Vidal, que bueno, que en realidad Lácteos Vidal se resolvió en el corto plazo el bloqueo, pero después una batalla Sí. judicial, porque también tenemos la mafia judicial en la justicia laboral, que está enquistadísima y que creo que es una gran batalla que tenemos que dar todavía. Bueno, ahora con la modernización y el Bueno, pase hacia ahí va de la mi siguiente justicia, pregunta. ¿Es suficiente una reforma laboral? es un primer paso. No, no, yo creo que Argentina necesita muchísimo más. Esto es un primer paso muy necesario. Esto es decir, bueno, abrimos la puerta y rompimos un status quo de no poder hacer una gran reforma laboral durante más de 50 años en Argentina. Esta es la primera vez que se logra, donde se tocan un montón de temas. Creo que todavía los empresarios no tienen el conocimiento suficiente del abordaje de la ley, que es muy amplia, bueno, y se va reglamentando de a poco, porque bueno, también es un cambio muy grande, es Sí. un cambio de paradigma en lo que es legislación del trabajo en Argentina. Es una herramienta importante. Yo creo que es eso. La modernización laboral es una herramienta muy importante para que podamos arrancar. Creo que es parte de todos estos condimentos que todas las semanas, todos los meses vamos teniendo. Vamos consiguiendo una estabilidad, vamos consiguiendo que el dólar se mantenga estable desde hace un tiempo, despacito se va acomodando el riesgo país, despacito se va. Entonces empezamos a ser ese país Claro. normal que necesitamos. Bueno, una legislación laboral que proteja de alguna manera al empresario que invierte, porque ¿viste? Es controversial este tema, porque todos dicen, no, es una ley que no ayuda al trabajador. No, no, la legislación laboral estaba completamente desmadrada. La legislación laboral no era una legislación que protegía al trabajador. Lamentablemente, el derecho laboral es un derecho protectorio que debe proteger al trabajador, pero en Argentina se había ido para el otro lado y como siempre al servicio de la mafia, y se creó la industria del juicio laboral, la industria de la vivada. Entonces el trabajador que más trabajaba no era al que mejor le iba. Esta era una Argentina donde al vivo le iba bien. Y eso lo veíamos todos. Lo veíamos el que tenía una pyme, el que era compañero del que tenía la Sí. pyme. eh, lo veía yo, o sea, me lo contaban los chicos en la cámara, con el tema de los choferes y las asistencias y la gente que ponían a dedo y que te obligaban a tomar personal que después no venía, porque estos son del sindicato, entonces como son parte del sindicato, entonces no vienen a trabajar en todo el mes, y el que más trabajaba no era el que más ganaba. Y bueno, todos los incentivos mal puestos, todos los incentivos equivocados. Bueno, yo creo que ahora tenemos el gran desafío de demostrar que con los incentivos correctos y caminando hacia el buen lugar, con tiempo y sosteniendo las políticas reales, se puede ser un país en serio. Tenemos todo para hacerlo, y como te decía, estamos en un momento donde geopolíticamente estamos muy bien ubicados. El mundo necesita nuestros alimentos, necesita nuestro gas, necesita nuestro petróleo, necesita nuestro Sí. litio. O sea, si tenemos las condiciones dadas y nos abrimos al mundo, creo que Argentina tiene una gran, gran, gran oportunidad. ¿Pero crees que no hay un obstáculo? Porque decís, todo eso es positivo y es así. O sea, si se Sí. darían esas condiciones, quizás estaríamos un paso más adelantados. Pero digo, eh,
quizás hace falta una reforma tributaria, un pacto fiscal entre provincia, nación y municipios, que los municipios han fundido pymes y me consta, con el tema de las tasas, con las clausuras y demás. Digo, porque por más que Nación baje algunos impuestos y desregularice algunas cosas, después todavía te queda provincia y te quedan municipios, que al bajar la presión tributaria nacional, los otros aprovechan y la van subiendo de a poco. Suben. Digo, ¿es posible llegar a...? Claro. Está sucediendo, sucede. Mirá, creo que el pueblo argentino ha madurado, ha madurado. Y como hablábamos al principio cuando llegué, nosotros tenemos un problema político en Argentina. Sí. Nuestros problemas son políticos y son ideológicos. Y es como te dije, yo creo que hemos sido engañados durante muchos años, durante mucho tiempo. Pero la gente hoy con el celular tiene una herramienta para informarse. Hoy todos los datos están al alcance de la mano. Entonces, la gente ya no es tonta. Y yo creo que no está dispuesta a volver a lo que fuimos hace 2 o 3 años atrás. Yo creo que la gente está muy segura de que ese es un lugar a donde no quiere volver, y la gente se comprometió realmente con este cambio. Creo que la gente cree mucho en este cambio, por eso uno debe ser muy responsable, ¿no? Porque el sacrificio enorme que está haciendo la población argentina para salir adelante es muy importante. Es un sacrificio que yo creo que no lo esperábamos. Creo que no esperábamos que la gente bancara como lo está haciendo. No, la gente le dio al presidente Milei un cheque en blanco, que quizás a otros gobiernos no peronistas no se lo han dado. Tal cual, yo lo creo así, pero no creo que el cheque sea en blanco. Yo creo que la gente también va a esperar la respuesta y confío en que, como todos decimos, el rumbo es el correcto. Esto va a empezar a pasar y estoy convencida de que estamos a las puertas de una Argentina nueva, de una Argentina que se va a refundar, que se tiene que hacer de nuevo, porque es una Argentina que viene muy complicada, porque somos un país que se acostumbró a gastar la plata que no tiene. Gastaba la plata que no tiene en educación, gastaba la plata que no despilfarraba, porque aparte la mal utilizaba. Sí, sí. Entonces, reordenar cada estructura va a ser un trabajo de mucho tiempo. Pero bueno, creo que también tenemos un presidente que no se mueve un ápice de sus objetivos y esa convicción lo lleva por el camino, y creo que bueno, despacito el resto de las estructuras vamos encontrando la manera de acompañar ese camino, ese sendero. Entonces, ¿crees que más allá de los buenos resultados de la macroeconomía, la microeconomía va a empezar a acompañar ese resultado? Yo creo que por defecto va a pasar, eso va a pasar. Lo que pasa es que, bueno, vos estás ante un cambio de estructura demasiado grande, ¿sí? Vos tenías una Argentina que subsidiaba con asistencia a un montón de industrias, de una manera terrible, sí. Terrible. Entonces vos decís, es lamentable que durante tantos años se le haya sacado todo al campo, para asistir tal vez a otra industria en un 40, un 45, un 60%. Vos decís, ¿cómo puede ser que una industria no pueda funcionar si no tiene una tasa de asistencia del Estado de un 40 o un 60%? ¿Realmente funciona esa industria o es todo artificial? Claro. No podemos vivir en una industria artificial para decir compre nacional, compre nacional, compre nacional, porque en realidad es una mentira. Y como dice el presidente, se lo está sacando a 47 millones de argentinos. O sea, es un poco a todo, porque vos estás asistiendo, tal vez, a una industria, no le pongamos nombre, sí. Como te dije antes, en un 45 yo estoy todo el día con la listita como el Padre Nuestro de la tasa de asistencia efectiva del Estado. Y realmente es escandaloso. Vos decís, ¿por qué hacíamos esto? ¿Por qué permitimos que se llegue a este nivel? Entonces vos decís, no, teníamos unas industrias que eran una cosa de locos, y en realidad eran industrias artificiales que sí, a lo mejor le daban trabajo a un sector de, no sé, 30.000 personas,
50.000 personas, Pero ponele. no era la industria del principio del siglo XX, digamos. Pero son, No, pero no son, es que son fabricábamos de todo, hacíamos, industrias claro. que le hacían pagar carísimas las cosas, los bienes y servicios, a 47 millones de argentinos. Si no le daban acceso, tal vez, a poder vestirse de mejor calidad o en otras condiciones. Hoy los mercados se abren, la importación se abre y vamos al mundo real. Vamos al mundo real y tenemos que competir. Y bueno, el gobierno va a ir trabajando en acomodar las condiciones, que también va a ser un trabajo difícil, no va a ser un trabajo fácil, porque la idea de este gobierno no es poner condiciones para poner regímenes especiales para todo como existía antes, no, justamente la idea es desregular, sacar los regímenes especiales y empezar a hacer una economía que trabaje de verdad. Hace una semana en la Comisión Pymes recibimos a un par de semanas a la industria automotriz y ellos mismos nos contaban que en Brasil el 80% del armado de sus vehículos es importado. Entonces vos decís, bueno, entonces en realidad nosotros tenemos que ver cómo hace Brasil para llegar a esos números Sí. y manejar su industria también. Pero bueno, creo que también es cuestión de adaptarnos y necesitamos un poquito más de tiempo para poder ir adaptándonos también a la revolución de lo que es la inteligencia artificial que nos ha avasallado en un momento donde nosotros estamos cambiando nuestra matriz económica, donde estamos cambiando nuestra matriz industrial, donde estamos cambiando completamente la manera de caminar de Pero Argentina. ¿crees que Argentina hizo los deberes a tiempo como para empezar a incluir dentro de su programa de gobierno o implementarlo en la sociedad el tema de la inteligencia artificial? Absolutamente no, absolutamente no. Nosotros estábamos, o sea, cuando en el mundo se preparaban para la inteligencia artificial, nosotros estábamos desbloqueando empresas porque el sindicato se peleaba y no te dejaba abrir porque quería que cambies de sindicato y los problemas de las pymes eran siempre estos, siempre estar ocupándote del problema que te causaba el Estado. Vos, Sí. o sea, ¿cuál es el problema principal de una pyme? Vas y hablas, no sé, hace unos meses atrás, y que me clausuran, que no puedo pagar los impuestos, que sin, o sea, vos hasta hace un tiempo no podías importar, tenías que pagar coima, la cira, toda esa cuestión, o sea, no podías tener las materias primas para poder producir, o sea, vivíamos en el mundo donde era, como te dije antes, la carrera de obstáculos para ver cómo hacías para levantar la persiana, y después todo el tiempo contando cuánto tenés que pagar de impuestos. Vos llegás a mitad de mes y no llegaste todavía a ver si podés tener una Sí. rentabilidad porque te la pasás pagando impuestos y te embargan o sea, es realmente muy difícil para una pyme producir en Argentina. Y ahora eh, la revolución industrial de la inteligencia artificial, que te, que te cambia la manera de consumir. Pero muchas veces es el mismo Estado la que no lo implementa. A ver, vos recorres cualquier Sí, hospital de la ciudad de Buenos Aires, no me quiero imaginar en provincia de Buenos Aires, ¿no? O en las demás provincias, y hay gente haciendo fila a las 3 de la mañana en un hospital para sacar un turno. sí. Digo, entonces los gobiernos hablan de la inteligencia artificial, pero una persona, una señora mayor o lo que sea, tiene que ir a pasar a dormir a la fila de un hospital. Digo, con la inteligencia artificial creo que se solucionaría Sí. de la mejor Bueno, manera. yo creo que en el tema salud hay algunos hospitales que se están empezando a ayornar a eso, porque también esto es baja de costos importantísima, porque la realidad es que también hay un montón de procesos que van a quedar completamente obsoletos. Hoy la verdad es que te contaba más temprano que estuvimos en las oficinas de la UIA, donde fuimos a recorrer un poco estos procesos de utilización de la inteligencia artificial Sí. en las distintas industrias, en el agro, en el comercio, en la industria, y la verdad es que es impresionante, impresionante. Y bueno, el mundo se tiene que
ayornar a esta nueva forma, a esta nueva manera. Nosotros hablamos de que en Argentina tenemos una cantidad de desocupación. En España está pasando exactamente lo mismo, o sea, esto está pasando en el mundo entero, no está pasando solo en Argentina. Porque bueno, esto es una revolución industrial de la cual vamos a perder muchos puestos de trabajo, se van a generar muchísimos otros, se van a generar muchísimos otros porque vamos a consumir de una manera diferente, porque vamos a vivir nuestra vida de una manera distinta, y bueno, y nos iremos adaptando a esto como hacemos siempre los seres humanos. ¿Cómo está viendo el rol de la oposición? ¿Un rol constructivo? ¿Un rol No, destitutivo? absolutamente, no, constructivo para nada. La No, no. oposición incluye al PRO. No sé, el PRO. Todo lo que no sea la libertad avanza To- es oposición. No, bueno, entonces tenés tintes Sí, diferentes, porque el PRO ha acompañado a este gobierno muchísimo, y bueno, y compartimos la visión de lo que queremos, el rumbo hacia dónde vamos. Después, bueno, podés tener diferencias, pero realmente uno al PRO lo siente cerca. Yo vengo de ahí, así que realmente uno no sienta al PRO como una oposición. Veremos, bueno, de cara, ¿viste? Cuando vienen elecciones, cómo la cosa se polariza. claro. Pero bueno, si hablamos de lo que es la oposición estuvo tratando de poner todas las piedras en el camino que pudo durante este último año, y la verdad que a veces hasta da bronca, ¿no? Hasta da bronca porque vos decís, ahora te preocupan los jubilados, ahora te preocupa la universidad pública. Hicieron un desastre, nos dejaron en el peor de los infiernos. Y bueno, eso es el egoísmo de la política, Claro, ¿no? claro. El egoísmo de la política argentina, que bueno, que es lo que nosotros tenemos que lograr revertir. Yo creo que ese es el gran desafío, poder hacer de Argentina una ideología de que independientemente de la bandera política, cuando este gobierno se vaya, se siga por el mismo camino de crecimiento, se siga por el mismo, decir, che, bueno, mirá, nos podemos mover un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, pero el rumbo tiene que ser siempre el mismo, el de crecimiento. No podemos seguir pegándonos tiros en los pies, pero bueno, ahí está el gran desafío también del pueblo argentino, de entender que no podemos hacer tan malas elecciones a veces, y poner en el poder a políticos que nos han dejado en la ruina, ¿no? Bueno, la Claramente. intención. ¿Crees que la interna que hay en el gobierno le pueda llegar a hacer daño o es algo natural de la política que se da, digamos? Yo creo que cuando hablan de la interna, yo lo veo como peleas de oficina. No sé, a lo mejor porque uno lo ve desde adentro, tal Claro. vez, y nosotros no le damos tanta trascendencia. La verdad es que yo ayer estuve mirando un poco la tele a la tarde, y realmente me llamó la atención, porque que si estaban caminando en línea recta todos Sí. juntos, que si estaba más a la izquierda, más al costado, que si lo otro. Y uno a Parecen veces peritos los periodistas a veces. estando ahí adentro, vos decís, che, sí, salimos, fuimos para acá, te fuiste a saludar a la gente, te quedaste charlando, después te fuiste, che, te llaman, te dicen, mirá que vamos para tal, dale, ahí voy. O sea, y hacen todas unas novelas. Y la verdad es que diferencias y puntos de vista distintos hay en todos lados. Hay en las oficinas, en las instituciones, en los partidos políticos, y bueno, y el gobierno también es un equipo de trabajo, y seguramente que hay puntos de vista diferentes, pero creo que bueno, también se viene haciendo un trabajo sólido, y creo que bueno, que hay que apoyar eso que es el resultado que se consiguió hasta acá. Son resultados muy difíciles que otros gobiernos no han logrado. El trabajo que se está haciendo desde el Congreso es muy importante, muy importante. Estamos haciendo reformas estructurales muy grandes, y ojalá que, bueno, pero bueno, esto es también un trabajo Claro, sí, mancomunado, sí, de que sí. tiene que acompañar la economía, se hacen las transformaciones, ¿viste? Es como todos los días ir dando pequeños pasos. Yo estoy muy entusiasmada de que esto pueda continuar adelante, porque creo que avistamos una Argentina distinta para nuestros hijos,
que ¿Qué es se lo que viene en el queríamos. Congreso? En el Congreso se viene, bueno, la ley de ludopatía, vamos a estar debatiendo la derogación de la ley de góndolas, vamos a estar debatiendo, ¿qué me falta? Son cuatro, que hoy las estuve mirando un poquito. Eh, la verdad es que bueno, venimos trabajando muchísimo, muchísimo, se van a mandar más proyectos. Bueno, en el Senado ya se consiguió dictamen sobre la ley de propiedad privada. La verdad es que son tantos cambios muy, muy, muy Sí. importantes. La ley de lobby, creo que la ley de lobby es algo que también, viste, es empezar a dejar la hipocresía de lado, dejar de victimizarnos. Y sí, al Congreso vienen los representantes de los sectores. Me parece que es perfecto, así debe ser. Y hay que transparentarlo y dejar de vivir en un problema por cosas que yo creo que muchas veces son hasta ficticias. Y sí, el sector del campo viene al Congreso, claro que sí, nos enseñan, nos muestran, nos explican lo que se necesita. Creo que, bueno, tener una ley para transparentar eso va a ser muy importante. Y bueno, y dejar de tener estas cosas que durante mucho tiempo fueron un problema y transformarla en traer soluciones, ¿no? Creo que eso es un trabajo importante. Creo que ser legislador en estos tiempos está bueno. Está bueno. Está bueno, Y sí. más, digamos, en un Congreso que es reformista. En este A tu congreso, criterio es reformista. en este congreso tan reformista. La última pregunta, ¿reelige mi ley? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tengo toda la fe de que sí, de que va a pasar, porque nos está faltando que se vean un poco más los resultados. Eso es una cuestión de tiempo. Va a suceder. Creo que se están haciendo las cosas bien. Tengo mucha convicción en que se están haciendo las cosas bien y que es lo que realmente se necesita. Si hacemos las cosas bien, los resultados se tienen que dar. Me tomo el atrevimiento de hacer una preguntita más. ¿Te llama la atención hacer política en Santa Fe? ¿Para algún futuro? La verdad que no me lo he preguntado todavía, no he tenido tiempo. El Congreso, desde que yo ingresé, me absorbe completamente. Eh, Lamentablemente es difícil hacer política en la provincia con una bandera distinta. Creo que les debe pasar a muchos. eh, por los egoísmos de la política Sí. que te decía al principio. A veces es complejo, viste, están las chiquilinadas de cosas que van pasando y estar todo el tiempo polarizando, no pensar todos en un bien general de la gente y después, bueno, querer quedarse con el premio de una cosa o de la otra. Yo tengo una visión más pyme de la política diferente. Yo siempre voy a la optimización de recursos para lograr el objetivo. A mí, la verdad que muchas veces esto de si me quedo con la bandera de esto, me quedo con la bandera de Sí. la otra, o si no, pará porque el rédito político me lo tengo que quedar yo y a mí, la verdad, a veces me dicen, no, pero vos sos, esto lo hiciste vos, que te quede a vos el mérito de esto. La verdad que a mí mucho no me importa eso. Pero bueno, también después se paga, No, claramente. hay que ocuparse. Pero bueno, todo es un gran aprendizaje. La verdad es que yo estoy admirada de todo lo que aprendí este tiempo acá en el Congreso. Estoy muy, muy feliz de tener esta oportunidad. Creo que es única. Eh, yo cuando me involucré en política lo hablé con mis hijos y les prometí que iba a hacer algo para que ellos no se fueran, porque tengo una hija de 20 años que en ese momento me decía que se quería ir del país y le dije que yo no quería que ella se fuera y que iba a hacer esto Te bancaron en la decisión. para que ella no se fuera y bueno, mi objetivo es ese. Y hoy todavía me está bancando, así que Ah. ojalá que sigamos así. Bueno, Verónica, muchísimas gracias. No, un Cuando placer. quieras, estás más que invitada. Bueno, gracias a ustedes, un placer.